Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a sumergirnos en el fascinante lenguaje visual del cine y la producción audiovisual. Hoy vamos a hablar sobre 4 elementos clave que le dan vida y emoción a cualquier historia contada a través de una cámara: los planos, los movimientos de cámara, los zoom ópticos y los diferentes ángulos de cámara. Así que si te interesa crear contenido audiovisual, hacer cine o simplemente entender mejor lo que ves en las películas, quédate porque esto te va a interesar. Planos. Gran plano general. Es un tipo de plano que muestra el paisaje amplio, situando a los personajes en un contexto extenso y dando sensación de escala. Plano conjunto. Es un tipo de plano en el que se capturan a varios personajes en la misma toma, mostrando sus interacciones y relaciones. Generalmente se utiliza para resaltar la dinámica entre los personajes, permitiendo que el espectador vea cómo se comunican o actúan juntos en una escena. Es ideal para diálogos y momentos de grupo. Plano entero o figura. Muestra a un personaje de cuerpo completo, capturando tanto su figura como el entorno inmediato. Se utiliza para resaltar la postura y la acción del personaje. Plano americano, también conocido como plano tres cuartos. Es un tipo de encuadre en cine, televisión y fotografía que muestra el personaje desde la cabeza hasta aproximadamente las rodillas. Es un plano intermedio entre plano medio y plano general. Plano general. Es un tipo de encuadre utilizado en cine, fotografía y televisión que muestra el sujeto completo, por lo general una persona de cuerpo entero, junto con una buena porción del entorno que lo rodea. Plano medio o busto. Es un tipo de encuadre que muestra el personaje desde la cintura o el pecho hasta la cabeza. Se usa comúnmente en escenas de diálogo para enfocar la atención en las expresiones faciales y el lenguaje corporal sin perder completamente el contexto del entorno. Plano medio corto. Es un encuadre que muestra al personaje desde el pecho hasta la cabeza. Es muy común en escenas de conversación o momentos importantes donde las expresiones faciales comunican mucho, mantienen cierta cercanía sin llegar a la intensidad del primer plano. Primer plano. Encuadra principalmente el rostro del sujeto desde los hombros hacia arriba. Su propósito principal es enfatizar las emociones, reacciones o detalles faciales, haciendo que el espectador se conecte de manera más íntima con el personaje o el objeto mostrado. Primerísimo primer plano. Encuadre que muestra una parte muy específica del rostro objeto, como los ojos o la boca, resaltando al máximo los detalles y la expresión. Plano detalle. Encuadre cerrado que muestra una parte de un objeto, con el fin de destacar un elemento específico que tiene importancia narrativa o simbólica. Por ejemplo, el plano detalle puede ser el cuaderno. Plano cenital. Es un tipo de encuadre en el que la cámara se coloca justo encima del sujeto en el ángulo de 90 grados, apuntando directamente hacia abajo, como si la cámara estuviera en el techo o volando encima. Se usa para crear una sensación de vigilancia, pequeñez o vulnerabilidad. Plano picado. Este tipo de plano muestra al sujeto desde arriba, pero no completamente vertical como el cenital. Se usa para transmitir una sensación de inferioridad, debilidad, sumisión o vulnerabilidad del personaje, ya que al verlo desde arriba parece más pequeño e indefenso. Plano frontal. Es un encuadre en el que la cámara se sitúa directamente frente al sujeto, mostrando una vista de cara o de frente, sin inclinación lateral ni vertical, generando una sensación de neutralidad, equilibrio o confrontación según el contexto. Plano contrapicado. Se usa para mostrar al sujeto desde un ángulo bajo, lo que hace que parezca más grande, dominante o poderoso. Es el opuesto del plano picado y su objetivo suele resaltar la autoridad, fuerza o superioridad del personaje o elemento que se muestra. Plano nadir o contracenital. Es un tipo de encuadre en el que la cámara se coloca directamente debajo del sujeto, apuntando hacia arriba, en un ángulo de 90 grados hacia el suelo. Es el opuesto del plano cenital que muestra la escena desde arriba. Plano escorzo.
Tipo de encuadre en que la cámara muestra al sujeto o la escena desde un ángulo oblicuo, es decir, no de frente ni de al lado, sino en una posición diagonal. Esta perspectiva provoca una deformación visual, dando la impresión de que el sujeto está en una posición tridimensional. Plano perfil. Es un tipo de encuadre en el que la cámara muestra al sujeto desde un lado, capturando su figura en perfil. En este plano, el sujeto se ve de forma lateral, mostrando únicamente un lado de su cuerpo y rostro. Plano holandés. Tipo de encuadre en el que la cámara está inclinada, es decir, se coloca de manera diagonal respecto al sujeto o escena, de modo que el horizonte aparece inclinado. Esto crea una sensación de desorientación o irrealidad. Plano objetual. Encuadre en que se centra solo en objetos, no en personas. Se usa para destacar su importancia simbólica o narrativa dentro de la escena. Transmite una emoción sin necesidad de mostrar personajes. Plano subjetivo. Encuadre en el que la cámara muestra la escena desde el punto de vista de un personaje, como si el espectador estuviera viendo exactamente lo que ese personaje ve. Plano subjetivo voyeur. Tipo de plano en el que la cámara adopta el punto de vista de un observador oculto que espía una escena sin ser visto, como si el espectador estuviera espiando algo privado o prohibido. Plano indirecto. Este tipo de plano no muestra la acción principal de forma frontal o explícita, sino que la presenta de manera parcial, reflejada o sugerida. Por ejemplo, puede mostrar un personaje a través del espejo. Cámara en mano. Técnica de filmación donde el operador sostiene la cámara sin soporte, lo que produce movimientos inestables y naturales. Se usa para dar realismo, tensión o cercanía a la escena. Paneo. Consiste en girar la cámara horizontalmente sobre su eje fijo, generalmente desde un trípode sin mover su posición en el espacio, es decir, la cámara rota de izquierda a derecha o viceversa. Tilt. Desplazamiento vertical de la cámara hacia arriba o hacia abajo, manteniéndola fija en su posición como un trípode, sin moverla lateralmente ni acercarla o alejarla del sujeto, transmitiendo sensaciones como asombro, poder, debilidad o altura. Panorámica. Desplazamiento en el que la cámara gira sobre su eje, ya sea horizontalmente, paneo, o verticalmente, tilt, desde su posición fija sin desplazarse físicamente por el espacio. Panorámica de seguimiento. Se utiliza para mantener al sujeto en el centro de la acción, sin cortar la toma, creando una sensación de continuidad, dinamismo y conexión visual entre el espectador y el movimiento del personaje o elemento seguido. Panorámica descriptiva. Se utiliza para presentar el contexto de una escena, introducir un lugar, generar una atmósfera visual o destacar detalles importantes del escenario. Ayuda al espectador a ubicarse espacialmente y a comprender mejor el ambiente donde se desarrolla la acción. Es un movimiento muy rápido de paneo que genera un desenfoque de energía. Tilt, movimiento vertical desde abajo hacia arriba. Tilt, movimiento vertical descendente de arriba hacia abajo. Soy orientación de cámara, son frontal, hacia el horizonte gira. Movimientos de cámara con desplazamiento. Encontrar el hilo de seguimiento. La cámara sigue al sujeto. Cada línea de paralelo al sujeto. Una toma lateral. Traveling de descubrimiento muestra nuevos elementos al moverse.
Eso lo vamos a poner, me vale verga. Lateral izquierdo, derecho, vista inclinada 45 grados de atrás, por un costado, la sensación tridimensional estratégica.